Buenas tardes, queridos oyentes de Ser de Luz. Nos despierta con cuentos y relatos o artículos también que voy a agregar para despertar, para seguir en este camino de despertar de conciencia con el amor, para entender muchas cosas que nos pasan y a veces no entendemos por qué, sobre todo las enfermedades, con otra parte del libro Obedece a tu cuerpo, del cual hice el otro programa. Muy interesante lo que les voy a plantear hoy. Con este programa concluimos los artículos de este libro, que es muy interesante. Al que pueda se los recomiendo comprar. Obedece a tu cuerpo. La autora o el autor, no sé, Lise Bourbeau. Así se escribe. Comenzamos con esta primera parte. Es una explicación adicional sobre los malestares y enfermedades que manifiesto en este capítulo. ¿Cómo puede explicarse una enfermedad congénita desde el punto de vista metafísico? Esta enfermedad indica que el alma de la persona que se encarna trae consigo algo que no resolvió en una vida anterior. Para el alma, cada vida terrestre es como un día en la vida de una persona. Si una persona se hiere y no se restablece por completo, ese mismo día se despertará al día siguiente con su herida que deberá seguir curando. Generalmente la persona que padece un problema congénito lo acepta mejor que quienes la rodean. Esta persona debe observar qué es lo que su enfermedad le impide hacer y ser, y así comprenderá su mensaje. En cuanto a los padres de esta persona, es importante que no se sientan culpables, pues es su hijo quien hizo esa elección antes de nacer o bien durante la etapa final. ¿Cómo se puede explicar una enfermedad hereditaria o genética desde el punto de vista metafísico? Cuando una persona presenta una enfermedad hereditaria, ello significa que heredó la manera de pensar y de vivir del padre transmisor de dicha enfermedad. De hecho, esta persona no hereda realmente, sino que elige a este padre porque los dos necesitan aprender la misma lección. El rechazo a la aceptación se manifiesta en general por la culpabilidad que experimenta el padre y la acusación del hijo hacia éste. Además de acusar al padre en cuestión, el hijo con frecuencia hará todo lo posible por no ser como su padre, lo cual provocará también incomodidad y emociones en uno y otro. Por lo tanto, la persona afectada por una enfermedad hereditaria recibe el mensaje de aceptar esta elección, pues el universo le proporciona una oportunidad maravillosa para dar un gran acto de amor. La enfermedad seguirá transmitiéndose de una generación a otra, de no ser así. ¿Qué ocurre cuando miles de personas enfermamos o mueren durante una epidemia? A todos les corresponde aprender la misma lección. Las epidemias han afectado siempre a un gran número de personas. Desde el punto de vista metafísico, podemos deducir que la extensión de la epidemia es proporcional a la creencia popular que la mantiene. Todos los afectados por la epidemia necesitan darse cuenta del mal que se hacen dejándose invadir por la forma de pensar de los demás. Esta explicación se aplica sobre todo al tipo de epidemia que afecta a miles de personas en un tiempo relativamente corto, incluso en el lapso de pocas semanas o meses. Desde el punto de vista, existen muchas enfermedades que se han vuelto epidemias: el cáncer, el SIDA, la diabetes, la distrofia muscular, las enfermedades del corazón, el asma, etc., porque afectan a millones de personas cada año y el número sigue aumentando sin cesar a pesar de las grandes investigaciones y descubrimientos de los científicos y de las compañías farmacéuticas. Podemos concluir que seguramente existe algo más que el ser humano debe hacer.
Ese algo más no es otra cosa que el amor a sí mismo y el perdón verdadero. Las etapas de este perdón se definen muy claramente. Perdonarnos a nosotros mismos de cualquier cosa que pensemos que hemos hecho mal o que nos hemos equivocado. Perdonarnos. ¿Por qué la mayoría de las enfermedades acaecen a una edad determinada? Cuando dice que proviene de una creencia que no influye desde nuestra infancia. Las enfermedades se manifiestan cuando las personas llegan a su límite físico. Cada persona tiene un límite de energía física, emocional y mental diferente. Nacemos con estos límites distintos. Según el número de veces que las personas hayan vivido el mismo dolor interior y según su reserva de energía, se determinará el momento en el que llegará sus límites. Cuanto mayor sea su reserva de energía, más tiempo tardará en llegar a su límite físico, que se alcanza antes de llegar a los límites emocional y mental. Tomemos como ejemplo al niño que vive una experiencia de injusticia. Cada nueva experiencia injusta revivirá y se sumará al dolor vivido antes. Las enfermedades aparecen el día en el que ese niño, convertido en adulto, vive otra experiencia similar y no pueda ya soportarla. ¿Es posible sanar sin que se haya tomado conciencia de la causa del problema físico? Por supuesto, esto ocurre generalmente. Es posible que la persona que haya hecho un trabajo de aceptación o de perdón interior sin ser consciente, como el ser humano no es consciente en promedio más que un 10% del tiempo, es normal que vivamos bloqueos, emociones, rencores e incluso ira sin tener conciencia de ello. Por lo tanto, es posible perdonar o resolver un rencor sin ser consciente de ello. Si este es el caso, la curación será definitiva. Por el contrario, también es posible que sea una curación mental, es decir, que la persona haya creído en su médico, en los medicamentos, en el tratamiento, en el pensamiento positivo, en las oraciones, etc., lo suficiente como para sanar. En este caso es una curación temporal y el malestar o la enfermedad regresará cuando el siguiente elemento disparador reviva la vieja herida interior no sanada, es decir, no perdonada. ¿Cuáles son los factores que determinan si una persona será afectada por una enfermedad muy grave, incluso mortal, o por una enfermedad leve? El primer factor determinante es la gravedad del dolor sentido en la niñez, es decir, cómo el niño interpretó y recibió el incidente doloroso. El otro factor indispensable en el desarrollo de una futura enfermedad grave es el hecho de que el dolor haya solo vivido en aislamiento, es decir, que el niño no tuviera a nadie a quien expresarle cómo sintió ese dolor. La persona susceptible de tener una enfermedad grave suele ser de tipo que no deja ver la magnitud de sus heridas. Las principales heridas vividas por los humanos y a menudo rechazadas en el inconsciente son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Qué distingue a las enfermedades inflamatorias, aquellas que normalmente terminan en itis como sinusitis, bronquitis, artritis? Tras conocer los trabajos del Dr. Gerd Hammer, encontré muy interesante el fruto de su investigación, en la que él llama la nueva medicina. Según él, la enfermedad inflamatoria se produce después de la resolución de un conflicto biológico. Dice que en el instante en que el conflicto se aleja o se resuelve, el cuerpo, con ayuda del cerebro, inicia una etapa de curación y es entonces cuando aparece la enfermedad infecciosa o inflamatoria. Por ejemplo, un hombre ya no soporta a su jefe y decide irse de vacaciones. Tan pronto llega al lugar de recreo, comienza a sufrir de sinusitis. Un conflicto biológico es un choque violento contra el cual uno se siente imponente, impotente e incapaz de reaccionar y que es vivido en aislamiento. Es un choque difícil que toma a la persona totalmente desprevenida. Los conflictos normales de la vida común no tienen un efecto tan brutal porque podemos prepararnos para ellos con un poco de anticipación. Por otro lado, aun cuando el cuerpo esté en etapa de curación, ello no impide que el enfermo busque ayuda médica. Sin embargo, sugiero enfáticamente verificar bien si el conflicto ha sido verdaderamente resuelto.
con el amor y el perdón, o si la solución es solo temporal. Según el Dr. Hartnett, de las 1000 enfermedades conocidas, la mitad son calientes y la otra mitad frías. Las enfermedades calientes, como la inflamación, indican que el conflicto se ha alejado o se ha resuelto y que el cuerpo está en vías de reponerse. Explica que las enfermedades son bifásicas, es decir, que 500 enfermedades que en principio son frías, fase durante la cual el conflicto todavía está activo, se vuelven calientes después, fase durante la cual el cuerpo sana tras el alejamiento del conflicto. Tanto el hombre como en los animales, los dolores tienen fundamentalmente una finalidad biológica, la de inmovilizar al organismo o al órgano afectado a fin de que la curación se pueda realizar de una manera óptima. También hay dolores durante la fase activa del conflicto, enfermedad fría, como en una angina de pecho o una úlcera estomacal. Durante la fase de curación, enfermedad caliente, los dolores son provocados por inflamaciones, infecciones, edemas o cicatrices. Ahora leeré la conclusión que hace el autor al final del libro, donde trata cada enfermedad y por qué se produce, pero realmente sería muy largo. Entonces he resuelto leerle lo que ya le he leído porque me parece muy interesante y la conclusión que él hace. Para concluir, quiero repetir que la curación solo puede realizarse en el momento en el que uno se perdona. Esta etapa tiene el poder de transformar no solo nuestro amor hacia nosotros mismos, sino también el corazón y la sangre en nuestro cuerpo. Esta sangre nueva reenergizada por el influjo de este amor reencontrado es como un bálsamo que circula por todo el cuerpo a su paso, transforma y rearmoniza las células, aun cuando intelectualmente te resulte difícil creerlo. ¿Qué puedes perder comprobar? Estas son las etapas del perdón verdadero que han sido experimentadas por miles de personas con resultados extraordinarios. 1. Identifica tus emociones, a menudo hay más de una. Toma conciencia de la acusación que te haces a ti mismo o que le haces a otro y de la que te hace sentir. 2. Asume tu responsabilidad. Ser responsable es reconocer que siempre tienes la opción de reaccionar con amor o con miedo. ¿De qué tienes miedo? Date cuenta también de que tienes miedo de que te acusen de tener miedo. Número 3. Acepta al otro y suéltate. Para lograr soltarte y aceptar al otro, ponte en su lugar y siente sus intenciones. Acepta la idea de que la otra persona se acusa y te acusa probablemente de la misma cosa que tú. Ella tiene el mismo miedo. 4. Perdónate. Esta es la etapa más importante del perdón. Para realizarla, date el derecho de perdonar y de perdonarte, de haber tenido y de tener todavía miedo, creencias, debilidades y límites que te hacen sufrir y actuar. Acéptate tal y como eres, ahora sabiendo que es temporal. 5. Ten el deseo de expresar el perdón. A modo de preparación para la etapa 6, imagínate con la persona adecuada en el acto de pedirle perdón por haberla juzgado, criticado o condenado. Estarás listo para hacerlo cuando la idea de compartir tu experiencia con dicha persona te suscite un sentimiento de alegría y de liberación. 6. Ve a ver a la persona en cuestión. Exprésale lo que has vivido y pídele perdón por haberla acusado o juzgado y por haber estado resentido con ella. Menciónale que la has perdonado solo si te lo pregunta. 7. Haz el enlace con un cordón o una decisión ante uno de tus progenitores. Recuerda un acontecimiento similar que ocurriera en tu pasado con una persona que representase la autoridad, padre, madre, abuelos, maestros, etc. Generalmente será del mismo sexo que la persona con la cual acabas de realizar el perdón. Vuelve a efectuar todas las etapas con esta persona. La figura de autoridad. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Les recomiendo comprar el libro porque es muy interesante tenerlo en la casa. Porque siempre
suceden enfermedades, a veces muy simples, otras más complicadas, otras graves, y es bueno saber qué lo puede estar causando para poder ayudar a la persona o ayudarnos nosotros mismos. Saquen sus conclusiones, reflexionen, y les recomiendo de verdad comprar el libro Obedece a tu cuerpo. Muy bueno, muy bueno. Así me despido hoy recordándoles compartir el programa con todas las personas que puedan, con sus familiares o con los amigos que ustedes crean que les puede gustar, para que siga aumentando la gente que se une a este camino de cambios, de aperturas, de amor, de despertar de conciencia. Me despido hasta el próximo miércoles. Espero que pasen un feliz fin de semana, que se diviertan, que se acuerden de Diosito como siempre les digo el domingo, y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, infinitamente gracias. Buenas tardes.